siempre hemos sido no una acumulación, sino una conjugación de diferentes maneras de ser. Desde la conformación, desde que llegaron los colonos, etcétera, etcétera, siempre Chile ha sido múltiple, siempre ha sido diverso. Entonces, cuando uno empieza a hablar de las mayorías, bueno, ¿de qué mayoría estamos hablando? En la clase media alta, ¿qué es eso? Entonces uno a veces se pierde en esas categorías que te van colocando. Entonces esto también resulta ser una invitación para repensar eso, o sea, cómo nos estamos pensando nosotros mismos y qué hacemos para que aquello que estamos pensando no solamente quede en un ámbito propiamente tal de la intelección misma, que es un bonito ejercicio, sino que esa intelección también sea un componente propio, ¿no es cierto?, de aquello que uno mismo hace, de aquello que le llamamos práctica. ¿Qué hacemos? Entonces esos son ejercicios que uno tiene que ir haciendo, un ejercicio intelectivo, pero también un ejercicio de vida, de lo práctico. Por eso cuando estas cosas, ¿no es cierto?, surgen desde lo cotidiano, desde lo que estamos haciendo nosotros. Y en este sentido, ¿no es cierto?, el pensar el otro es bien complejo porque va a depender de las distintas posturas. Hay un autor argentino que él se centra un poco con el discurso de Jacques Derrida, y él habla de estos excesos de diferencialismo, que a veces por decirnos distinto al otro empezamos un juego de diferenciación. En este juego de diferenciación empezamos a caer en un tratar de que el otro sea totalmente diferente a mí. Y es más, lo tratamos y nosotros le vamos entregando las categorías de cómo ser. En este caso él trabaja bastante con la parte de educación especial y por tanto, por ejemplo, con el tema del esquizofrénico y otro, que uno le va diciendo cómo ser el esquizofrénico. Y uno empieza a ver al esquizofrénico no desde su propia esquizofrenia, sino desde cómo nosotros los vemos como sociedad. Y después lo necesitamos como esquizofrénico. Y lo vamos diferenciando. Es un ejercicio un poco perverso que tenemos y que se produce también, por ejemplo, con elementos que tienen que ver con lo que es propio de la educación diferencial, en el caso de la gente minusválida, o la gente con capacidad limitada. ¿Y por qué decimos que son con capacidad limitada? Si uno se da al rigor, ¿no es cierto?, todos tenemos capacidades limitadas. Todos. Pero, ¿no es cierto?, esas capacidades limitadas son de diferentes formas. Pero también tenemos formas como superar esa limitación. Si yo no veo bien, me pongo lente. Si, ¿no es cierto?, no tengo una buena capacidad de memoria, está en este aparato, o esto. O sea, tenemos diferentes exteriorizaciones de nosotros como para poder, ¿no es cierto?, romper esas limitancias, esas fronteras que tenemos. Y esto también, ¿no es cierto?, va con romper la frontera de la otredad. O sea, cuando nosotros pensamos al otro, también tenemos que pensar cómo hacemos también al otro. Porque ahí se están entregando las categorías. Ya, esto pasa mucho, por ejemplo, con el ámbito que yo lo enseñando a veces en clases de las parejas. Una vez anda con una mujer, no porque la mujer sea de un modo, sino porque nosotros pensamos que es así. Un poco lo que dice Alfonsina Storni. Tú me quieres mi idea, tú me quieres linda. O sea, nosotros armamos un constructo y en aquello vivimos, pero no vemos realmente lo que es el otro. En ese sentido, bueno, yo creo que claro, a veces va un poquito rápido la máquina, pero tenemos que tener también presente que cuando se empieza a repensar, o sea, se empieza a pensar en una posible filosofía latinoamericana, han pasado bastantes décadas de aquello. Y cuando comienza a surgir esta filosofía de la liberación, que va aparejada de la teología de la liberación y de la pedagogía, ¿no es cierto?, de la liberación, es un momento también álgido en nuestra sociedad.
donde se necesitaba tener respuestas prontas. Pero hay que también tener presente que los tiempos de pensamiento son distintos a los pensamientos que de pronto se pueden dar en los márgenes históricos. O sea, desde que comenzó del año 70 han pasado ¿cuántos? 40 años. Pero 40 años quizás, 40 años no es nada, poco. Y hoy día se necesitan también urgencias, o sea, en el sentido de provocar ese pensamiento. Y ahí va justamente el pensarlo con los otros. Y es una interesante, ¿no es cierto?, perspectiva el establecer estos diálogos con las diferentes etnias, con las diferentes formas de identidades, con de alguna manera ir viendo cómo se construye este Chile e incluso cómo se configuran las ciudades, cómo se construye el plan cerro y cómo se diferencian los cerros uno a otro, cuáles son sus diferentes maneras de construir el mundo. Yo me acuerdo muy bien de un coterreno mío que es el Mateo Martins, que justamente en una ponencia que él hacía hace tiempo, hacía esta diferenciación que a veces no le gusta a algunos, pero entre el ser de Magallanes y el ser de acá, pero por su conformación geográfica, en el sentido de que allá el horizonte, la frontera es lejana, mientras que acá es cercana por los cerros. Entonces eso configura algo, pero eso no es implicante, pero sí de alguna manera marca una cierta propensión y que es necesario irla viendo para que vayan apareciendo aquello, o sea, no viéndolo como vean qué está surgiendo ahí, no, sino también para reconocernos nosotros mismos, porque nosotros parecemos que como decía antes, venimos de la continuidad de Europa, como que todos llegamos de Europa en algún minuto. Y no es así. Llegaron algunos de Europa, se situaron acá y acá se creó algo nuevo, algo distinto a Europa. Y que no lo hemos sabido ver porque no hemos tenido la herramienta conceptual ni la herramienta metodológica como para poderlo hacer. Seguimos pensando que la ciencia llegó tal cual. ¿Y acaso no se configuró acá en Latinoamérica? ¿No se repensó un poco? ¿No se repensó acaso el positivismo, el empirismo? O sea, lo trajimos todo y a lo reprodujimos. No creo eso. Acá se produjo algunas cosas. Y en ese sentido, nosotros cuando empezamos a ver las cotidianidades, empezamos a darnos cuenta que somos distintos. Y que empezamos a darnos cuenta, ¿no es cierto?, que tenemos una serie de especificaciones en el modo de hablar, en el modo de ser. Yo cuando llegué acá a esta zona, me costó aprender muchas palabras de acá, y que eran muy propias de la región. El caleta, muy propio de acá. Y yo no sabía qué era. Y tuve que interiorizarme, tuve que entrar en otro mundo, en otras palabras, en otra forma de identificar, de hacer ser o de identificar, ¿no es cierto?, las cosas. Que podemos usar una palabra así, bueno. Eso. Si no hay más preguntas, una pregunta bastante abierta, podríamos decirlo. Justamente tomando los últimos comentarios de los profesores acerca de este tipo de realidad y de interculturalidad que se va conformando en la cotidianidad. Y también recordando una frase que dijo usted, profesor, que mencionó acerca de desde dónde nosotros nos llamamos latinoamericanos, sino que es desde un tipo de opresión por parte de los Estados Unidos. Entonces me surge la duda, ¿desde dónde podemos construir esta interculturalidad si no es desde una propia clase, que en este caso sería esta clase intelectual, digamos? Porque, claro, hablamos de interculturalidad, hablamos de minorías, de mayoría, pero no nos damos cuenta de que en el diario vivir nosotros vamos por la calle o nos subimos a una micro, por ejemplo, y al compadre que va escuchando reggaetón sin audífonos lo discriminamos por eso. Entonces, ¿dónde está la interculturalidad? ¿Dónde está la tolerancia, digamos, en
queda muchas veces en la academia. Oye, lo que tú dices es tan potente que es el gran problema de la reflexión académica teórica. Si tú te das cuenta, hasta ahora, en la historia de la humanidad, finalmente la teoría nunca ha influenciado la realidad, sino más bien la realidad termina conflictuando la reflexión teórica. Mucha, yo no tengo una respuesta tácita a tu inquietud, no sabía, no tengo una receta como para resolver cómo nos quedamos solo en la reflexión académica y cómo esta reflexión académica, deduciendo, suponiendo que esta reflexión académica en realidad es potente y es liberadora, digamos, asumiendo algunas premisas que a lo mejor no son tales. Recuerda que cada uno finalmente también termina reflexionando de sus propios intereses. Claro, que igual mi comentario es un poco más enfocado particularmente a este tema de que la interculturalidad también es un concepto propio de una clase. Y nosotros decimos, no sé, por ejemplo, nos definen los demás lo que nosotros tenemos que ser, pero nosotros también estamos definiendo para los demás lo que queremos que seamos todos. Sí, plenamente de acuerdo. Por eso partí señalando que era digamos, la interculturalidad contenía en sí mismo una trampa media complicada. Que esta suerte de relación inmediata de lo intercultural como un componente liberalizador, democratizador, de participación, de reconocimiento, en realidad no era tal. Porque muchas veces la reproducción de lo cultural tiene que ver más bien con una predefinición intencionada y que construye finalmente una realidad. Entonces finalmente termina siendo un recurso infértil, limitado. Pero sin embargo, el solo hecho del concepto te puede permitir comenzar a visualizar algunos problemas. Y el comenzar a visualizar esos problemas o esos niveles de interacción problemáticos también te puede hacer comenzar a reflexionar a ti mismo desde dónde tú te sitúas en relación para efectos de entender que ese fenómeno no está fuera de ti, sino también está contenido en tu propio. ¿Hasta qué punto muchas veces aquellos que planteamos la no discriminación en acciones específicas terminamos discriminando? Por ejemplo, la postura intelectual, que termina discriminando aquello que no es intelectual, a través de una invalidación de ese saber o de ese hacer, etc. Termina siendo en quinta esencia una forma de discriminación. Entonces, es difícil porque uno también termina cayendo en la misma trampa de ese tipo de problemas profundos. Justamente lo que pasa en Latinoamérica, que en muchos textos y todo lo demás no existen tantos filósofos latinoamericanos, sino que se los rebaja la categoría de pensadores. Y los filósofos están todos en Europa occidental. En Europa oriental no existe filosofía, y en Latinoamérica tampoco existe filosofía. Justamente yo creo a raíz de eso. Bueno, sí, yo ahí no es mi campo de competencia, afortunadamente de historia. En Latinoamérica somos tan historiadores como los europeos. Pero yo creo que ahí los filósofos son los que tienen que entrar a discutir respecto a los estatus que los sostienen, respecto a listas disciplinarias. ¿Cómo se llama este mexicano que durante mucho tiempo, de cuando sea, y creo que viene incluso el tema de que en Latinoamérica no se hace filosofía, sino se hace pensamiento? Yo creo que incluso fue una trampa construida desde propios intelectuales latinoamericanos. El SEA, por ejemplo, recuerdo, fue uno de los que diseminó este concepto del pensamiento latinoamericano por sobre el concepto filosofía latinoamericana. De hecho, él tiene un libro que se llama El pensamiento latinoamericano, creo que son varios volúmenes, si no me equivoco, al menos 2 o 3 volúmenes. Entonces, de repente no hay que echarle la culpa que está al lado, son unos mismos responsables de lo que termina creando y generando. Lo que sí yo tengo claro es que esta